¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, chicos? Realmente un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por haberme convocado. Así que bueno, hoy día hablaremos, ustedes me dirán de qué quieren que hablemos. Entendió. Bueno, sí, yo siempre me acuerdo de un profesor que nos enseñaba inmunología y era muy incipiente, o sea, muy nuevo el tema de qué eran los antígenos de histocompatibilidad. Bueno, les cuento un poquitito. Los antígenos de histocompatibilidad son unas determinaciones que se tienen que hacer, se investiga esos antígenos en el caso y se los traslado a algo más sencillo, es cuando hablamos de trasplante. Bien. Se observó que cuanto que se observó que los trasplantes daban mucho mejor resultado cuando se hacían de padres a hijos, o sea, o entre hermanos. Ujú. Entonces se empezó a usar esos antígenos llamados de histocompatibilidad también para hacer las filiaciones. ¿Qué desventajas tenían estos estudios? Era una técnica en donde se tomaba la muestra de sangre y las células debían estar vivas, es decir, se tomaba la muestra y se debía procesar inmediatamente. Ujú. Otra indicación que teníamos también, quizá otra desventaja, era que la cantidad de muestra necesaria era muy grande. Debíamos tomar muestras de 10, 5, de 5 era muy poco, 10 mililitros de sangre para poder hacer el estudio. Entonces muchas veces se nos planteaba hacer a un niño una afiliación y tener que tomar un gran volumen, o sea, una gran cantidad de sangre, con lo que implicaba bueno, todo el proceso de ya el trauma para ese bebé o para ese nene. Me imagino. Entonces, luego, y otra desventaja que tenía era que teníamos que, o sea, únicamente con personas vivas. Luego surge lo que se llaman los polimorfismos del ADN. ¿Qué es el polimorfismo del ADN? Es ya entrar hacia la molécula de ADN, hacia el, hacia el corazón de la célula, que bueno, en realidad se llama núcleo de la célula, y poder contar con muy poquita cantidad de muestras Ujú. y por una técnica que hoy está bastante conocida, o por lo menos en las siglas, ya estamos bastante cansados de escuchar todos los días, que es la técnica de PCR. Con Bien. la técnica de PCR, ¿qué podemos hacer? Con muy pequeña cantidad de muestra, obtener una gran cantidad de muestra. Una técnica de amplificación. Es una técnica de amplificación. Amplificación justamente significa que vamos a obtener mucha más muestra que la original. Ujú. Bueno, Y respecto, específicamente, sí, sí, respecto a este tema, justamente charlábamos acá con los colegas de que qué útil sería para la criminalística tener una técnica así que nos permita amplificar, por ejemplo, una huella dactilar, multiplicar, ¿no? Porque muchas veces nuestras pruebas las encontramos en trazas. Ahora, la genética tiene esa ventaja que esa técnica existe y que la llamamos, la conocemos como PCR. Ahora, tanto se escucha actualmente de esta técnica, tanto escuchamos en la televisión PCR, PCR, el test PCR. ¿Usted nos podría comentar un poquito sobre por qué le llaman test, si está bien o está mal, cómo es la técnica y por qué se la implementa para la situación que estamos atravesando ahora, ¿no? El COVID.
Sí, bueno, se llama PCR, viene de, bueno, es una sigla en inglés que es la reacción en cadena de la polimerasa. Ujú. ¿Qué significa reacción en cadena de la polimerasa? Vamos a empezar por atrás, la polimerasa. La polimerasa es una enzima, es una molécula grandota, grande, que está dentro del núcleo de la célula y que le permite a la célula duplicarse. Es decir, de una célula se pueden obtener dos células gracias a esa polimerasa que multiplica el ADN. Esa multiplicación se va a hacer a un ritmo que es el ritmo de celular, es decir, el ritmo de crecimiento celular. Entonces, usando esa misma enzima, se llama enzima esa molécula, que es decir, la que facilita que se produzca esa duplicación, usando esa misma enzima, nosotros podemos duplicar ya por supuesto fuera de la célula, en un equipo, poniendo todas las condiciones necesarias, entonces podemos duplicar esa cantidad de ADN. Y eso es el término amplificación. Sí. Entonces, ¿por qué la conocemos hoy o por qué se habla tanto de la PCR hoy? Porque los virus, y no entremos en detalle, los virus tienen ADN, ¿por qué? Porque surge la polémica, los virus son células, no son células, no. Bueno, el virus tiene en su estructura, o sea, dentro del virus, tiene su información genética. O sea, el virus tiene la misma información que nosotros tenemos en nuestro núcleo, en cada célula tenemos la información de lo que nosotros somos. El virus va a tener adentro de ese redondito, esa capsulita que la conocemos ya tanto, el del coronavirus, tiene una molécula de ADN. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de PCR para los virus? Y en especial para el coronavirus, en que por la técnica rompemos toda esa cubierta protectora del virus con se llama un detergente especial. Entonces se rompe toda esa cubierta, queda el ADN y lo vamos a hacer muchas copias para poder verlo, para poder visualizarlo. No es que lo vamos a ver al ADN con los ojos, sino que lo que vamos a ver es muchas copias de esas cadenas. Después existe un aparato especial en donde se van a ver esas copias si es que estuviera presente el virus. Por eso es tan importante esta técnica, que en realidad es cierto, nació un poco de la mano de la criminalística. ¿Sí? Nació para muestras humanas que se encontraban en muy pequeña cantidad. Bien. Luego se vio que el fundamento de la técnica podía ser aplicado para los virus, para otras situaciones o para otras necesidades. Eso significa amplificación por la técnica de PCR. Perfecto. Ahora, volviendo al tema de la evolución de la genética, ¿podemos hablar un poquito sobre el uso que se le dio, que se le da y que posiblemente se le dará en sí al examen de ADN, al estudio de ADN? El estudio de ADN, bueno, es un poco lo que ocurre siempre. Sale una técnica nueva, está de moda. Los estudios de ADN, en realidad el término correcto es estudio de polimorfismo del ADN. ¿Qué significa polimorfismo? Significa que ese ADN puede tener muchas formas, muchas características o muchas particularidades para la misma característica. Por ejemplo, el color de la piel. No todas las personas tienen el mismo color de la piel, pero el gen para el color de la piel todos los tenemos, ¿sí? Entonces, eso es un polimorfismo, más para una misma característica. Entonces, la técnica esta surge
justamente porque se observa que existe una parte de esa gran molécula de ADN, esa como escalera caracol que siempre vemos en internet, existe una parte que es la que dice si nosotros vamos a ser altos o bajos. Eso es la parte que se llama la parte codificante, o sea, la parte genética. Pero armando o como estructura, como soporte de esa parte, existe otra parte y es la que se llama no codificante, que es la que usamos en la llamada genética forense. Bien. ¿Por qué se llama genética forense? Genética porque está relacionado el nombre genética al ADN. Es una parte del ADN. Y forense porque sería usar todo ese conocimiento de la genética en un caso forense. ¿A qué le llamamos caso forense? Le llamamos un caso forense a todo lo que tenga que ver con la justicia. Bien. ¿Sí? No es que haya un crimen, no, todo lo que está relacionado, o sea, aplicar la genética, ayudarle a la justicia a resolver un caso. ¿Sí? Entonces, no sé si me he ido mucho de la pregunta. Bueno, y así surge la genética forense. ¿Sí? Y estamos de acuerdo en que antes el uso que se le daba no es el mismo al que se le da ahora, ni quizás sea el mismo que se le dará después. Sí, en realidad se empezó, bueno, como yo les contaba también el tema del HLA, relacionado con las enfermedades, en el caso del HLA, después se aplicó a la justicia. Hoy, se empezó estudiando los casos que nosotros dentro de la justicia llamamos civiles. ¿Qué significa? Determinar una paternidad, una maternidad, un grado de hermandad. Y luego, al ver la posibilidad de que una pequeña muestra la podíamos visualizar, o sea, la podíamos amplificar, y no era necesario que esa muestra esté fresca, es decir, que sea recientemente, o sea, que se haya podido sacar sangre reciente, empieza a tener una aplicación a nivel ya dentro de la parte de la ciencia, de la pericia, de la justicia, pero de la justicia penal. Al principio todo iba para ADN, como todo estaba de moda, claro. Todo iba para ADN. Hoy se conoce mucho, es una suerte que se recurra al ADN en los casos necesarios. A mí me suele tocar muchas veces porque, bueno, van a la consulta al laboratorio, a mi oficina, a mi laboratorio, y muchas veces, como me pasó ya un caso, me dice, sí, bueno, pero yo necesito que usted me asesore. Me digo, mire, en esta parte yo no tengo nada que hacer, porque el ADN en este caso ya tenían la víctima, ya tenían el agresor, ya tenían todo armado, no hace falta. Pero no siempre. No nos olvidemos que hacer un ADN es hacer una pericia. La pericia dentro del proceso judicial es una prueba más. Es una prueba científica, pero es una prueba más. ¿Sí? Tenemos en todo proceso judicial, tenemos testigos, tenemos, bueno, aparte de en un caso penal, tenemos una víctima, un sospechoso, una evidencia, pero todo lo que hace al proceso judicial, tenemos los testigos. El perito pasaría a ser, a mí no me gusta el término, pero es un testigo calificado. En realidad no entra dentro de testigo, ¿por qué? Porque el testigo va a manifestar su verdad. Claro. Y el perito
va a manifestar la verdad de la ciencia. La verdad, no su verdad. La Bien, verdad, claro, correcto. de la ciencia. O Correcto. sea, aplicando todos los conceptos de la ciencia, él va a llegar a una verdad. Y no va a haber nada subjetivo. ¿Qué significa? Al perito puede o no gustarle el resultado, pero el resultado es lo que da. Exacto. Entonces, yo creo que en este momento estamos en una etapa en la que por suerte se aplica y se aplica bastante bien el pedido, digamos, pedido de un estudio de ADN en un caso específico. Bueno, qué bueno. ¿Sí? Eso es alentador. Ahora, el más allá no lo sabemos. Creo que es un viaje de ida. Bien, es correcto. Este, tenemos mucha posibilidad en realidad, a los fines de costo y a los fines de que se conoce y todo el esfuerzo, toda la investigación se ha puesto en una parte de ese ADN, en esta técnica de PCR, pero se estudia una partecita del ADN, Ujú. que es justamente lo que yo les hablaba de los polimorfismos. Se sigue investigando, hay otros tipos de polimorfismo, pero bueno, creo que este ADN, el que estamos investigando hasta ahora, tiene todavía mucho potencial. Claro, bueno, entonces hemos derribado quizás uno de los posibles mitos que hay en la sociedad, ¿no? Que frente a un hecho, sea delictivo, o sea, sea penal, sea civil, el usar el ADN, la prueba de ADN, no es la única herramienta o la que va a determinar por ahí la sentencia en un juicio, sino que es una herramienta más que debería ser utilizada y aplicada con perspectiva del contexto, ¿no? Porque no se puede aislar, es una prueba que no está sola dentro del contexto del juicio, sino que tiene que ser aplicada siempre teniendo en cuenta las personas, las personas que están involucradas, los tiempos, el tiempo que por ahí vive la sustancia que me da esta prueba de ADN. Entonces estamos derribando por ahí ciertos mitos que hemos escuchado, que nos han preguntado y que han surgido de estas encuestas que hemos hecho vía Instagram, vía Facebook, sobre la importancia justamente del examen de ADN y cómo se lo aplica en un proceso penal. Sí, siempre, toda prueba que se pueda, que pueda colaborar o que se pueda aportar a un juicio es válida. Ujú. Lo que sí es cierto, que como yo les decía al principio, no todo iba a ADN, no hace falta. Habrá que aplicar con criterio en qué casos, porque muchas veces también, y pasa en cualquier proceso, mucha información, y nos está pasando ahora a nosotros, mucha información a veces aturde Ujú. o es tal la información que no deja ver lo necesario, Bien. ¿sí? No deja ver el bosque, no deja ver el árbol. Entonces, es mucha la información, no todo necesita de una pericia de ADN, tiene mucho peso, es una prueba que tiene mucho peso, ¿por qué? Porque tiene un aval científico, un apoyo científico, pero, bueno, como siempre les digo, es una prueba más. Es Exacto. un apoyo que sí se da, pero bueno, es una prueba más. Doctora, hablemos de ADN de contacto. ¿Cómo es el tratamiento de esta muestra? ¿Qué tanto nos puede, o sea, qué tanto puede involucrar a un acusado? Porque entendemos que desprendemos tantas células, miles y miles de células por segundo. Entonces, qué nos puede aportar, qué nos puede comentar acerca de esta popular, llamémosle, porque ha sido utilizada muchísimo en los últimos tiempos, pero antes sabemos que no? Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre este ADN de...
Bueno, el ADN de contacto desde el punto de vista del laboratorio es lo que uno llama una muestra forense. Nosotros, ¿qué entendemos por una muestra forense? Una muestra muy escasa. Ujú. Por supuesto, la técnica de PCR tiene una ventaja, amplificamos, pero no siempre nos va a permitir esa amplificación poder llegar a un resultado confiable, a un resultado contundente. Ahora, ¿de dónde surge? Surge en realidad desde el principio de la criminalística, donde Edmund Lockhart nos decía que todo contacto deja un rastro, es decir, que al ponerse en contacto dos superficies, ya sea entre dos personas o una persona que apoya la mano en el picaporte, en la mesa, etcétera, se produce un intercambio. Ujú. Es decir, nosotros vamos a dejar, al dar la mano, nosotros dejamos nuestras células, nuestro ADN, traducido hoy, nuestro ADN, a la otra persona y recibimos de la otra persona ese ADN. Ujú. Son muestras muy escasas, pero muchas veces han permitido la resolución de muchos casos. ¿Mm? Bien, sí, eso bien saber. ¿Se la puede Sí. comparar con muestras de ADN o sea, podemos comparar las muestras de ADN de contacto con otras muestras? Quizás tienen el mismo peso, el mismo valor, se las trata de la misma forma. Bueno, no. En cuanto al tratamiento bioquímico, o sea, en cuanto a la técnica, es la misma. ¿En Sí. qué sentido? Haremos la extracción, la amplificación y la lectura. El resultado de esa amplificación va a ser distinta a la que si nosotros tomamos una muestra, que ya, por ejemplo, una muestra de un hisopado bucal, ¿sí? Bien. Donde vamos a tener una buena cantidad de células, una buena cantidad de ADN, Ujú. entonces va a ser distinto el tratamiento desde el punto de vista de qué es lo que nosotros obtengamos como resultado de eso. ¿Mm? Bien, bien. Pero sí nos puede servir en un caso, como les digo, en un caso, por ejemplo, a ver, una víctima, Ujú. eh, podemos encontrar en la víctima que haya, por ejemplo, o que no la víctima, pero sí a lo mejor sospechoso que haya eh, un vaso, era algún se produce. Eso sí nos puede llegar a servir y es muy importante en un caso penal, ¿no es cierto? Poder obtener un perfil desde ese punto de vista. Bien, ¿Mm? correcto. Bueno, acá estamos leyendo un par de preguntas que hacen los profesionales que invitamos. Tenemos licenciados, tenemos a ver qué más hay. Acá nos comentan que hay estudios jurídicos presentes. Bien, una de las dudas que surgen es acerca de la técnica PCR. Nos preguntan, aparte de la técnica, sí, la doctora comentó por qué esta técnica se aplica al COVID, pero ¿podemos hablar sobre esta baja carga viral que nos obliga a utilizar la técnica PCR? ¿Y por qué le llaman ¿Cómo? test? Doctora, ¿por qué le llaman test PCR? Nosotros sabemos que es una técnica de amplificación, pero ¿por qué le llaman test? ¿En realidad es el reactivo? ¿Nos podría explicar un poquito más? En realidad, a ver, el test es testear, es investigar algo, ¿sí? Ujú. Se le usa el test, incluso ustedes verán que no sé si dice test PCR, porque a nosotros nos llega como test COVID-19, ¿sí? Ujú. PCR. Y RT-PCR, que es una forma de esta técnica que se llama en tiempo real. Sí, es un test porque nosotros lo que estamos investigando es la presencia o no, o sea, la presencia o la ausencia de ese virus.
¿Mm? Bien. Por eso se llamaría test, porque estamos investigando si está presente o no. La pregunta, si estuviéramos en una pericia, sería, ¿está presente o no el virus? Con esta técnica de amplificación vamos a decir si está presente o no está presente. Es lo que normalmente estamos escuchando, que el test PCR le dio positivo o le dio negativo. Sería, ¿está ¿Mm? presente o está ¿Está ausente? presente o no está presente? ¿Y por qué ¿Mm? se escogió puntualmente PCR? ¿Solamente por esta amplificación o hay algún motivo en particular? Es justamente porque es una técnica eso en bioquímica se llama sensibilidad. ¿Qué significa? Que a muy baja cantidad de sustrato, que en este caso sería el ADN, ¿sí? O sea, lo que nosotros estamos investigando en muy pequeña cantidad, la vamos a poder descubrir, la vamos a poder encontrar, y la única manera que tenemos para encontrarla y para descubrirla es aumentando el número de copias, aumentando esa carga, Bien. lo que se define como carga viral. Es como decir que la técnica de PCR sería una lupa. Ah, perfecto. Con una, claro, tenemos una lupa, tenemos escrito algo, los que usamos anteojos, usamos el anteojo, no vemos mucho, y si le ponemos una lupa, vemos más. Ahora, ponemos una lupa y ponemos en el microscopio. Con el microscopio tiene más aumento. Ujú. Entonces, es tan chiquitita, tan poquito lo que necesitamos para poder ver si está presente o no, y en realidad ese virus, porque en realidad, ¿qué es lo que necesitamos? Un diagnóstico temprano. Sí. ¿Qué significa diagnóstico temprano? Que no tenemos síntomas y ya podemos saber si estuvimos o no en contacto con el virus. Bien. Por eso esta técnica es fundamental para un virus tan agresivo como es el COVID. ¿Y qué son los reactivos en la PCR? En realidad, cuando hablamos bueno, en general, toda reacción bioquímica tenemos el kit de reactivos. En la PCR lo que nosotros vamos a necesitar es bueno, la muestra nuestra, es decir, en este caso sería el hisopado que se hace, hisopado nasal, es el ADN de que lo vamos a tener que copiar. Ese ADN está formado por una serie de moléculas que si nos acordamos la cadenita de ADN, que es como una escalera, tenemos la baranda de la escalera y los peldaños. Esa baranda y esos peldaños están formados solamente por 4 letras que forman el ADN. La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Entonces, como reactivos para la PCR, vamos a usar, es una receta de cocina. En un tubo ponemos la muestra, que será el que tiene el molde, y le vamos agregando los nucleótidos, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Le ponemos esa molécula que yo les decía, esa enzima que es la polimerasa, y se va a producir, vamos a hacer una serie de diferencias de calores, o sea, llevamos a 90, volvemos a 50, volvemos a 90, volvemos a 50, o sea que ese proceso es el que hace que se produzca el fenómeno de la amplificación. Perfecto. Entonces, reactivos, sí llamamos reactivos, pero en realidad son muy genéricos los reactivos. Claro. ¿Mm? Bien. Doctora, acá tenemos más preguntas. A ver, ¿qué ocurrió con estos falsos positivos que se informaron aquí en Salta y qué pudo haber pasado ahí? Ay, Todo proceso. Lo que pasa es que yo soy bioquímica de alma, yo hago ADN, pero mi formación y mi mente está formada en la bioquímica.
todo proceso bioquímico todo proceso tiene un tiempo, ¿sí? Mi mirada, hubo saturación de todos lados. Saturación, cansancio, mucha presión de todos lados, del director del hospital, de los pacientes, sobre el personal que trabaja, que está haciendo esas determinaciones. No nos olvidemos que estamos desde marzo, prácticamente. Abril recién empezó, en marzo empezaron las chicas digo, porque bueno, los bioquímicos del hospital del Milagro. Recién después se fueron incorporando otros laboratorios, entonces tal la demanda que pienso que es lo que uno siempre dice, se bajó un poco la guardia. Entonces, bueno, hubo cansancio, no hubo una buena esterilización, que a nivel de esta técnica de PCR, esterilización no significa eliminar bacterias, sino que significa romper todo ese ADN que puede haber, como todo contacto deja un rastro, que puede haber quedado en el ambiente, que puede haber quedado en una centrífuga, que puede haber quedado en una mesada. No se le dio tiempo a que se rompa todo eso de lo anterior y ya se procesaron nuevas muestras. Eso se denomina contaminación cruzada. Perfecto. No es falta de experiencia ni es falta de idoneidad. No, seguramente que no. Bueno, es uno de los errores que se puede haber cometido, que en realidad ya no sería error, pero bueno. Doctora, ¿cómo se calcula la fiabilidad de los estudios de ADN? ¿De dónde viene ese 99,9999% de exactitud que es muy conocido? De lo que muchas veces los juicios o las sentencias se agarran, ¿no? De este numerito, 99,9999. Bueno, queremos saber de dónde viene este porcentaje y cómo se calcula la fiabilidad del estudio. En la técnica de PCR y en el estudio del polimorfismo del ADN, tenemos que hablar de separar, por un lado, la eficiencia, la eficacia, la confiabilidad de la técnica. Yo les diría, confiabilidad es 100% confiable, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajando como se debe trabajar y procesando con todos los cuidados que se tiene que tener, una técnica puede salir mal en el caso del polimorfismo del ADN. Por otro lado está el resultado, que lamentablemente yo me enojo un poco porque hablan de, sí, le da un 99,99. Eso se llama probabilidad. Probabilidad de parentesco, probabilidad de paternidad. No es tan importante el 99,99 de probabilidad de que sí sea o no sea, o sea, que exista o no exista el vínculo. Es mucho más importante un renglón más arriba del informe, el índice. ¿Qué es un índice? El índice de paternidad o el índice de parentesco, ¿sí? Hablemos de lo más sencillo, una paternidad, ¿sí? Es decir, determinar si una persona, paternidad o maternidad es lo mismo. Una persona es el padre o la madre de otra, ¿sí? Entonces, la posibilidad o el índice de que sí sea o que no sea es ese famoso 99,99. Si nosotros hablamos de índices, si nosotros decimos tiene una posibilidad de un índice de 100.000, nos va a dar ¿cómo se saca ese 99,9? Dividiendo el 100.000 sobre 100.000 más 1. ¿Cómo se interpreta eso?
100.000, un número redondo, 100.000 es lo que nos dio, y ya les explico cómo sale. Y 100.000, ¿por qué más uno? Porque yo tengo 100.000 personas a las que yo puedo estudiar, más esta persona que estoy estudiando. ¿Sí? Entonces, 100.000 sobre 100.001 me va a dar 0,99999. Tantos 9 como el 100.000 ceros tenga. Como tenga ceros ese numerito. ¿Sí? Si es 100.000 son 5 numeritos. Entonces me dará 99, 99, 9. 5, 9. Y para hablar en porcentaje lo multiplico por 100. Perfecto. Entonces, por eso les digo, la confiabilidad es del 100%. Es 100% confiable. No es una técnica que me va a decir, y puede ser el padre. No. O es el padre o no es el padre. Entonces, nada más. Acá vamos a Ahora, entrar el resultado... Sí. Vamos a entrar en un Sí, te escucho. tema buenísimo para debatir y usted nos dirá por qué. No podemos decir que existe la impugnación en un estudio de ADN. No. En ninguna pericia existe la impugnación. Bien. En ninguna pericia. Los que son peritos y los que son abogados, escúchenme, no existe la impugnación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo estar en desacuerdo con el resultado. ¿Sí? Yo, abogado, ¿sí? Es cierto que el abogado se va a regir por normas que son las leyes, ¿sí? Pero en la abogacía es mucho más la dialéctica, es mucho más la interpretación. En las ciencias biológicas, no siempre 1 más 1 es 2, pero todo sigue un proceso y todo tiene una explicación y todo se llega a esa explicación de acuerdo a las leyes de la biología. ¿Mm? Entonces, si el perito trabaja como debe trabajar, todo perito, basándose en las leyes científicas o en las leyes biológicas, en la ciencia, o cualquier perito, no hablemos de perito que hace ADN, hablemos de cualquier perito, apoyado en todo lo científico que tiene su trabajo, el perito va a llegar a un resultado. Se puede llegar a pedir explicaciones, se puede llegar a decir, bueno, a mí no me gusta como usted, por ejemplo, tomó las muestras. Ya eso ya es la parte procesal, pero ¿por qué? Porque si a usted no le gusta como yo tomo las muestras, lo tendría que haber dicho en el momento en que yo tomo las muestras, no 6 meses después que yo entregué la pericia. Exacto. Ya está, es medio tarde. Entonces, no, o sea, por lo menos en la diplomatura que yo hice sobre pericias judiciales, siempre se nos aclaró eso, y les aclaro que nos lo aclaró una jueza de la Universidad Austral, entonces que también ejerce como jueza y era quien daba la diplomatura. No se impugna. Impugnar es decir, esta pericia no sirve. Entonces, primero vamos a preguntar. El perito dará sus explicaciones. No le convence al juez, no le convence al fiscal, no le convence al abogado, al letrado de una u otra parte. Se puede recurrir a dos cosas. O hacer una ampliación de la pericia. ¿Qué significa ampliar una pericia? Hacer otras determinaciones que completen esa pericia original. Claro, puntos de ampliación. O bien, hacer otra, con otra persona. Ajá. Yo lo que también muchas veces digo, bueno, no, pero no puede ser que no sea el padre, entonces pero me voy a hacer de nuevo. Mire, acá no, conmigo no, porque el resultado va a ser el mismo.
¿sí? O sea, Claro, sí. económicamente puede ser que no me sirva eso, pero es así. ¿Mm? Bien, profe, buenísimo. En estudios de polimorfismo entre hermanos es tan estricto que comparten cierto porcentaje de información entre ellos. ¿Es lo mismo entre padre e hijo? Hablemos netamente de varones, ¿no? Padre e hijo. A ver, en el estudio, todo estudio de filiación, es decir, una relación directa padre-hijo, Ujú. genéticamente ya lo sabemos, o sea, por las leyes de la herencia, sabemos, tenemos la información por duplicado. Eh, una parte de ese duplicado, de ese par, ha venido de nuestro padre y otra parte ha venido de nuestra madre, de nuestro papá y de nuestra mamá. O sea que nosotros tenemos 23 cromosomas paternos y 23 maternos. Eso hace que nosotros con nuestro papá compartamos el 50% de nosotros y con nuestra mamá el 50% de nosotros. Ujú. Ahora, con nuestros hermanos que están en la misma línea, es decir, nuestro papá estaría arriba, ¿no es cierto? Nosotros estamos abajo, un escalón más abajo. Con nuestros hermanos, nosotros podemos llegar a compartir, y se lo llevo al plano visual. Quien tenga hermanos, dos hermanos varones o dos hermanas mujeres, o varones y mujeres, que a veces es más común entre del mismo sexo, pueden ser muy parecidos o pueden ser muy distintos. Sí, Bueno, desde el totalmente. punto de vista del ADN ocurre lo mismo. Entonces, el porcentaje que compartimos esa información entre nuestros hermanos puede ir desde un 1%, cosa muy difícil, muy poco probable que seamos tan distintos con nuestros hermanos, hasta un 99%. Es decir, Ah, prácticamente ser idénticos. Ahora, con respecto al papá y el hijo varón o al papá y la hija mujer, existe algo que sí o sí es idéntico de padre a hijos varones, que es el cromosoma Y. bien. Cromosoma Y son los que se denominan cromosomas sexuales. ¿Por qué? Porque indican, esta muestra es de un hombre o esta muestra es de una mujer. De un hombre tiene un cromosoma X que ha recibido de su mamá y un cromosoma Y de su papá. Sí. Ese cromosoma Y es el mismo a ver, hablemos, del abuelo, del padre y del hijo. Sí, eso es ¿Sí? lo espectacular que Siempre tiene. es como decir el apellido. ¿Sí? Exacto. Entonces, nuestro papá nos da el apellido. Ahora no es tan así, pero bueno, sigamos con la ley vieja. Nuestro papá nos da el apellido y nuestra mamá, ¿qué nos da? ¿El nombre? Nuestra mamá nos enseña Ah, a bañarnos, nos enseña todo. Eso es la mitocondria. fantástico. La mitocondria es lo que nos da nuestra mamá a nosotros, ¿sí? Y la mamá le enseña a bañarse, a lavarse los dientes a los hijos varones o a las hijas mujeres. Sí, Entonces, las mitocondrias las heredamos de nuestra mamá y las tenemos todos los hijos de la misma mamá. bien. Entonces, si tenemos que hacer una interpretación de resultados en donde se analice el cromosoma Y, si se encuentra en un hecho de violación, por ejemplo, compatibilidad con un imputado, cromosoma Y, ¿esto significa necesariamente que es él el culpable o no? Podemos atribuirlo, analizando netamente cromosoma Y, ¿no? Que podría ser de la rama de varones de la familia del ADN que se encuentra presente. ¿Es correcto? Sí. Para lo único que nos llega, nos puede llegar a servir un cromosoma Y en un caso como este,
En primer lugar, para determinar si la mancha que se encontró es de un hombre o de una mujer. Ahora, obviamente, si la muestra procede sabemos eficientemente que es mancha de semen, obviamente que es de un hombre. Entonces, el cromosoma Y va a permitir ubicarnos dentro de la rama masculina de de quién cometió el hecho. Si, por ejemplo, el imputado, es decir, el sospechoso de haber cometido el hecho, comparte el cromosoma Y, lo que estaríamos diciendo, comparte con la evidencia, es decir, con esa muestra de, por ejemplo, un hisopado vaginal, se descarta todo el perfil de la víctima y se obtiene un perfil del sospechoso. Un perfil del agresor, perdón. Si el perfil del agresor, el cromosoma Y, coincide con el cromosoma Y del imputado, lo que sí podemos llegar a decir, bueno, pertenece a esta familia. Puede ser el padre, el tío, el primo, siempre que los una un hombre. Sí. ¿Sí? Una relación de patrilineal, de parentesco de hombres, de padre a hijo. Vamos a guardarnos este tema del cromosoma Y, que es fantástico y que queremos darle el jugo seguramente para la próxima charla. Y antes, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar queremos tratar de contestar las preguntas que están surgiendo. Y entre ellas, un oyente pregunta si hay un factor humano que produce fallas, como lo que veníamos hablando de lo que ocurrió en Salta. ¿Eso no haría impugnable una pericia? Lo que yo entiendo es que usted, doctora, hablaba el tema de la impugnación siempre que se trabaje bien y bajo los protocolos correspondientes. Claro. A ver, yo siempre contesto lo mismo. Como seres humanos, ¿podemos cometer fallas? Sí, sí podemos cometer fallas. Pero pregunto, cuando yo estoy haciendo mi trabajo, ¿lo hago a conciencia o no? Si yo, como bioquímica, no tengo ganas, no me gusta y hago mal y hago una glucemia o ni siquiera la hago mal, estoy chocha porque ha venido un pariente, un amigo a mi consultorio, a mi laboratorio, y resulta que al hacerle la glucosa le da 180, cuando sabemos que es un valor altísimo. ¿Sí? ¿Qué hago? Le digo, mira, te está dando alta la glucosa, o no, se va a ofender si yo le digo que es alta la glucosa y le pongo 100. Entonces, la función nuestra como bioquímica es entregar el informe como da. Y como perito, es lo mismo. La falla, el error existe, pero en el caso, en todas las técnicas de bioquímica, existen tantos pasos y tantas formas de comprobar si yo estoy trabajando bien o estoy trabajando mal, que podemos incluso llegar hasta lo último, que es que repetir. Entonces, no crean que hacer una pericia es poner un tubito, ponerle las cosas, van, lo que da. No, se analiza paso por paso. Cada paso tiene su control, es lo que nosotros llamamos control interno. Entonces, el error humano, sí, puede existir el error humano, pero tenemos que reducirlo al 0% al error. ¿Mm? Claro, porque es gravísimo. Es gravísimo. Además, tampoco, obviamente, a ver, yo les hablo de una glucosa. Una glucosa es una sola determinación que
Lo que he hecho es tomar la muestra, poner reactivo y leer cuánto les da. El estudio de ADN es como que hiciéramos 23 glucosas multiplicada por 2 son 46 glucosas por una persona, por 46 glucosas multiplicada por otra, por 46 glucosas multiplicada por otra, si ustedes estudiamos el trío, es decir, papá, padre alegado, mamá y hijo. Bien. Como que vamos a hacer 46 determinaciones por cada uno, y obviamente que tenemos que tener la suficiente capacidad para hacer controles internos por cada una, ¿sí? Y controlar qué es lo que pasó, pero no es controlar por qué me da que sí es el padre o por qué me da que no es el padre, porque yo no quiero que sea el padre, no. Controlar paso por paso para ver que hemos trabajado bien. O sea que sí hay formas de trabajar en un modo eficiente y bueno, por eso justamente existen tantos protocolos y más en su ámbito de la bioquímica. Bueno, para ir cerrando, esperemos que nos pueda acompañar en una charla futura, porque quedaron varias preguntas en el tintero, diría mi madre. Y Así es. Tenemos por suerte la participación de bastantes personas que están interesadas en el tema. Hemos corroborado que es un tema que actualmente tiene un gran peso y más que nada en el ámbito jurídico, ¿no? Judicial, ya sea civil, ya sea penal. Así que, doctor, ha sido un placer compartir esta hora con usted. Esperamos tenerla nuevamente y desde ya estamos muy agradecidos. Novo Forensics está muy agradecido con usted. Bueno, realmente ha sido un gusto para mí. Me he sentido demasiado cómoda, espero haber cubierto todas las expectativas y encantadísima que me llamen. Ahora veremos qué dicen los oyentes, si quieren o no que yo vuelva, pero bueno, yo vuelvo, yo no tengo ningún problema. Sí. Ha sido un gusto, realmente un placer y los felicito, chicos, muy bien. El orgullo de la profesora de química y toxicología. Bueno, doctora, nos veremos entonces. Bueno, muchísimas hasta la gracias. Próxima. Gracias. Chao, hasta luego.